Aprendo en casa, con vista educativa. Un espacio que desafía la creatividad del ser humano peruano. Bienvenidos y bienvenidas. Una población se organiza sobre la base de muchos factores, entre los cuales está el espacio y sus características. En este espacio se ubican las viviendas, los mercados, los cultivos, los caminos, etc. Por lo general, el espacio desafía la creatividad de sus pobladoras y pobladores. En ese sentido, analizaremos esta afirmación a partir de una imagen que corresponde a una comunidad de nuestra cultura inca. ¿Estás preparado o preparada? Adelante. Guía hidráulica de los incas. Podemos apreciar la manera como es que en torno a la tecnología hidráulica de los incas convivían y trabajaban nuestros antepasados. Primero, veamos cómo era el manejo de lomas. Era parte de la tecnología del tratamiento del agua que daban los incas. También tenemos las partes altas de las cuencas forestales. Observamos cómo es que organizaban el territorio los incas para poder procesar y usar adecuadamente el agua de las lluvias, de los lagos y de los ríos. También se daba el cuidado de los puquiales, es decir, el cuidado que se le daba a las pequeñas fuentes de agua, pequeños manantiales, que también eran parte muy importante para el proceso en la agricultura de los incas. Y como podemos apreciar, en este lugar estaban las viviendas de los incas, en las partes altas, para evitar que fueran afectadas por los desbordes de los ríos. Los incas se organizaban bien y vivían en las partes altas. En la parte alta contaban con observatorios solares. La ciencia también era considerada en el estudio de los fenómenos astronómicos y naturales por parte de nuestros incas. Y también los incas trabajaban en la ribera de los ríos forestales, con la siembra de árboles de diferentes tipos. Parte de la estructura del sistema hidráulico y cómo aprovechaban el agua y los recursos naturales nuestros antepasados. De esta forma analizamos esta imagen de una fuente confiable, hidraulicainca.wordpress.com. Es una fuente válida que nos ayuda y nos está mostrando la estructura, la organización territorial de los incas en el uso y el tratado del agua y de las tecnologías hidráulicas, además de sus labores agrícolas y su relación con su vida cotidiana. Imagen analizada. A continuación, queridos estudiantes, en base a la información gráfica mostrada, en base a la imagen que hemos analizado anteriormente, vas a realizar un listado de los conocimientos ancestrales que se utilizaron en la imagen anterior.
tomando en consideración la cultura inca y además las pre-incas. En la imagen hemos visto muchas formas de conocimiento ancestral que hemos tomado de nuestros antepasados y que incluso hasta la actualidad se utilizan de forma más avanzada. Aquí tenemos algunos conocimientos ancestrales que hemos podido determinar de acuerdo a la imagen anterior. Primero, el observatorio solar, un conocimiento adquirido de nuestros antepasados. También el manejo de los puquiales, el cuidado que le daban a los puquiales, estas fuentes de agua o estos pequeños manantiales, para aprovecharlas al máximo por parte de los incas en su territorio. El uso adecuado de las cuencas forestales, conocimiento ancestral de nuestros incas. Y también el manejo adecuado de las lomas, aprovechándolas para poder hacer uso de estas lomas como praderas y también alimentar al ganado como parte de la actividad permanente y productiva de nuestros incas. Volvemos a leer: observatorio solar, cuidado de puquiales, cuencas forestales y manejo de lomas. Una tecnología avanzada, un conocimiento ancestral importante para la época, en la época inca. Innovaron mucho en el imperio incaico en el manejo y uso del agua y de las tierras. ¿Qué es la innovación, queridos estudiantes? ¿Los incas innovaron? Claro que sí. Eran peruanos y peruanas que trabajaron la tierra y el agua de forma innovadora, revolucionaria para la época. Una de las culturas más avanzadas, la cultura inca. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es la innovación? La innovación es la acción que permite una transformación o cambio en una realidad. Repetimos la idea principal. La innovación es la acción que permite una transformación o cambio en una realidad. Cuando una persona o grupo de personas innova, aplica conocimientos, ideas nuevas, etc., a diferentes campos, como por ejemplo el negocio, las actividades económicas, entre otros. Reiteramos, idea principal: la innovación es la acción o el cambio de una realidad. Se aplica a muchos conocimientos, ideas nuevas, etc., a diferentes campos de la vida. En la imagen anterior vimos la innovación en el uso adecuado del agua para la producción agrícola de nuestros incas, que sí eran innovadores por excelencia. Ahora, en nuestro cuaderno de evidencias, vamos a responder a estas 3 preguntas, de manera que podamos organizar y definir las ideas principales en base a la imagen mostrada. Define el conocimiento ancestral que más te llame la atención y explica su utilidad. Puedes ayudar desde el recurso Grandes Desafíos Naturales que vamos a presentarte en el grupo del aula. Luego, a partir de lo que has seleccionado, identifica de qué manera reduce algún riesgo natural. Y vas a responder también esta pregunta: ¿de qué manera esta innovación ayuda al bienestar de la población? Elegimos un conocimiento ancestral, el que más nos llame la atención. Vamos a revisar el cuaderno de trabajo de Matías para ver su desarrollo, solamente uno, para poder identificar de qué manera reduce algún riesgo natural, alguno de estos usos o conocimientos, para evitar mayores daños
en caso de que haya un fenómeno natural? Primera interrogante, veamos qué hizo Matías. Define el conocimiento ancestral que más te llama la atención y explica su utilidad. Pone Matías, el cuidado de los puquiales, como vimos en la imagen. Porque el agua de los manantiales, los puquios, en las partes bajas, eran conservadas y aprovechadas por los incas para la agricultura, con canales adecuados, y son muy útiles para la época de sequía por falta de lluvias. Bueno, este conocimiento se ha mantenido, por eso muchas comunidades, los puquios, los recipientes de agua, la acumulación del agua en las partes medianas, no tan altas, son muy conservadas y aprovechadas para la actividad agrícola o ganadera de los incas, y actualmente también en las comunidades peruanas, en las partes altas en la sierra peruana. Muy bien, excelente esta respuesta, el cuidado de los puquiales. Ahora la segunda pregunta. A partir de lo que ha seleccionado, identifica de qué manera reduce algún riesgo natural. Matías escribe, el cuidado de los puquiales reduce el riesgo natural de perder los cultivos y las áreas verdes para la ganadería. Lo dijimos, porque pueden preservarse para cuando haya sequía, siempre que no se contamine por la acción humana. Depende de las comunidades y su cuidado. Qué importante este mensaje que nos han dado en la segunda pregunta. El cuidado de los puquiales reduce. Otra palabra que hemos aprendido la semana pasada, mitiga. Mitiga el riesgo natural, es decir, permite de que el riesgo sea lo más mínimo posible. ¿Cuál riesgo? El riesgo de perder cultivos, de perder áreas verdes para la ganadería o para la agricultura. ¿Por qué? Porque estas aguas, estos puquios pueden preservarse para cuando haya sequía, siempre que no se contamine por la acción humana. Importante mensaje sobre de qué manera reduce algún riesgo natural, el riesgo de la sequía, los puquios de aguas en las partes bajas de las comunidades. Y la tercera pregunta, ¿de qué manera esta innovación ayuda al bienestar de la población? Innovación para la época de los incas, ¿cierto? ¿Cómo ayuda? Bueno, la respuesta es clara, en su actividad agrícola, ganadera, de consumo humano y para la biodiversidad en los puquios. Importante, la agricultura, la ganadería, el consumo humano también, la biodiversidad que genera la presencia de estos puquios también alrededor de estos pequeños almacenes de agua naturales, muy bien. Son parte de el bienestar de la población si es que cuida, preserva estos puquios hasta la actualidad. Excelentes las respuestas que nos ha dado Matías a estas tres interrogantes luego de haber analizado las imágenes de los conocimientos ancestrales que hemos aprendido y heredado de nuestros antepasados peruanos, los incas, y su gran imperio. Y aquí tenemos la última pregunta en la actividad de hoy. ¿Cuáles son las innovaciones que hacen frente a desafíos provocados por fenómenos naturales? Luego de haber visto a nuestros antepasados incas, vamos a ubicarnos en la actualidad, en los conocimientos y saberes actuales, en todo el mundo. Por ejemplo, los satélites, para ubicar fenómenos naturales y su grado de alcance en cualquier parte del mundo. Gracias al satélite se puede localizar o geolocalizar el nacimiento o el origen de un fenómeno natural, sea cual fuere, desde terremotos, tsunamis, sismos, aluviones, aludes, huracanes, etc. La tecnología satelital cumple un rol muy importante en todo el mundo. La inteligencia artificial. ¿Por qué?
porque permite el control de los incendios forestales, por ejemplo, con máquinas inteligentes de ayuda. Hay zonas del mundo, países del mundo donde hay mucha calor. Debido al calentamiento global, suceden muchos incendios forestales, por ejemplo, y gracias a la avanzada inteligencia artificial en los países desarrollados, es que se procede al uso de máquinas que actúan como bomberos artificiales que ayudan también en el apagado de estos incendios inmensos en zonas llenas de vida, zonas forestales en todo el mundo. Otra innovación que es un poco más pasada pero que aún se sigue utilizando, los famosos muros de contención. Muy fuertes de metal y cemento. Bueno, ¿para qué? Para controlar la salida de olas a causa de tsunamis de regular intensidad. Unos muros que seguramente hemos visto que a veces no pueden soportar porque los tsunamis son muy fuertes, pero sí, los tsunamis leves o medianos pueden contenerse gracias a estos muros que pueden salvar vidas a las poblaciones cercanas a las playas o a la costa, sobre todo en países desarrollados que sufren mucho de estos fenómenos naturales, como por ejemplo Corea o el Japón, en zonas costeras. Otro ejemplo de la tecnología actual, la aeronáutica, ¿cierto? Aviones, avionetas, helicópteros. ¿Para qué? Para ubicar personas o grupos atrapados después de los desastres y rescatarlos. Hemos visto desastres naturales recientes en donde la Fuerza Aérea de cada país cumple un rol muy importante al momento de poder sobrevolar las zonas de desastre para ubicar sobre todo vidas humanas que puedan estar atrapadas entre escombros. La aeronáutica también es parte de la innovación de hace 2 siglos, pero que poco a poco se hace más experta para salvar más vidas frente a fenómenos naturales y mitigar o reducir sus daños. De esta manera, hemos conocido y analizado un espacio que desafía la creatividad del ser humano peruano. Aprende en casa. Vista educativa, 5º y 6º grado.